Venimos hablando de esto de preparar un currículum, cómo prepararse para un test vocacional. Ujú. ¿Qué pasa si no te sale? Vamos a ver cómo lo encaramos, cómo seguir esos pasos que quizás a los jóvenes son los que más le hacen falta a esto. Entonces, para hoy, lo que Nobleza Obliga, la pensaste vos la nota, pero hay que Él es muy decirlo. sincero. Sí, hay que ser sincero. Trajimos a nuestro compañero y psicólogo Giancarlo Quadresi Lechese, matrícula 81.769, miembro del Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza y presidente de la Sociedad Argentina de Salud Integral de Adolescentes, o sea, SACIA. Bueno, Giancarlo, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto compartir acá. Habrán visto que me gusta estar en la radio, así que les agradezco la Tiene voz de oportunidad. radio, tiene voz de radio. No sí, sé sí, qué hago sí. acá, la verdad. No, un poquito, bueno, lo que veníamos charlando estos últimos encuentros de aulas argentinas, ¿qué pasa con la vocación y qué pasa con la juventud, no? Es como que a los 18, 19, 17 años se te pide a veces tener una solución que parece que tiene que ser así, ¿no? Que vos elegís una carrera y eso es estanco y no se puede modificar, y sí se puede modificar, y sí van pasando cosas en el trayecto. ¿Cómo lo ves vos, Gian? Con lo que dijimos ya tenemos para pensar un montón, ¿no? La vocación, como si se tratase de descubrir una vocación que uno traía ya de algún lado y que el trabajo es un trabajo de minería, digamos, arqueología, en la que uno va descubriendo a ver para qué es bueno, ¿no? Claro. Y una vez que descubre para qué es bueno, entonces lo desarrolla durante mucho tiempo para finalmente, al finalizar la carrera, en general carrera universitaria, digamos, empezar a hacer aquello para lo que se formó porque era bueno para eso. Bien, yo creo que así como está formulado es parte del problema, digo, ¿no? Creo que esto que acabo de decir quizás nos interpela y nos hace sentir que sí, es eso lo que hay que hacer, claro. Y nos metemos en ese mundo, digamos, a tratar de descubrir para aquello para lo cual somos buenos y formarnos para en el futuro realizarlo, en un contexto donde cambió todo de muchos modos, digamos, y esto que quizás no era así, pero que antes no hacía tanto ruido, hoy hace más ruido que antes. ¿Por qué hace más ruido que antes? Por un lado, la juventud, digamos, ¿no? Esto que charlábamos fuera del micrófono, en algún momento el agente de cambio y de transformación social de un orden establecido. Hoy se encuentra que el orden establecido al que tiene que ir a transformar y aportar su revolución generacional, digamos, su innovación, deja de ser tal, ¿no? Lo que antes parecía un orden y aparecía ordenando, digamos, en el que las carreras eran un ordenador, digo, ¿no? Mi hijo el doctor, el título de nobleza que de repente se secularizó, digamos, y se transformó en un título profesional que te definía, bueno, no está más. Ese orden al que se referían las cosas no existe de un modo bastante cuestionado, digamos, y ya ahí nos pasa que los jóvenes se encuentran sin un orden establecido, claro y concreto, ordenador, digamos, al que cuestionar y transformar, y sin un ordenador clave que son las carreras para integrarse y decir, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Yo digo, esto básicamente es un problema, quizás genere más angustia porque uno se encuentra sin los grandes ordenadores, o es una oportunidad en la medida en la que al no estar estos grandes ordenadores quizás sea más fácil generar algunos procesos donde las personas jóvenes se den cuenta que no se trata tanto de descubrir aquello para lo cual son buenos o buenas, digamos, sino de crear un propósito personal que impulse el día a día en ir dándole sentido y dotando de sentido, digamos, las acciones cotidianas, con esa energía vital que se da al hacer algo que para uno es valioso, que para uno tiene sentido, digamos, y se puede proyectar en el futuro de distintas formas, ¿no? Entonces digo, esto planteo como un momento de crisis mundial, claramente, de crisis de los grandes paradigmas, que pueden aumentar la angustia ante esta elección si uno trata de mantener el paradigma anterior, digamos, la forma de ver el mundo con la que sobre todo se han formado los padres de los jóvenes de hoy, o aprovecha y dice, bueno, ok, ha cambiado el mundo, quizás puedo ver y posicionarme de otro modo ante esta situación, ¿no?
es muy común, ¿no?, que las generaciones quizás más grandes siempre están presionando a las juventudes. Siempre, eso es histórico, no estoy diciendo nada nuevo y siempre sucede. ¿Qué podemos nosotros hacer para acompañar en esto que decís vos? O sea, lo que yo entiendo es que más trabajar en el día a día y no tanto en trabajar a decir, bueno, el objetivo es que en 5 años seas abogado. No, que disfrutes el trayecto, que te vayas formando. ¿Es por ese lado? Claro, hay que, si me permiten, digo, desarmar ciertas ideas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la idea de vocación como un llamado exterior a descubrir aquello para lo que me formé, ¿no? Para lo que me formé, para lo que me puedo formar. Yo digo, es lo primero que hay que transformar. No se trata de un llamado exterior, sino se trata de un propósito íntimo, singular y personal. El otro día leía en un meme, o no sé en dónde, uno tiene acceso a, hablando de los grandes cambios, ¿no? Digo, yo que me formé, yo tengo 50 años, y para mí los libros fueron el modo de organizar el saber, y de saber qué había que saber, digamos. El libro tiene como una cosa de completud, si ustedes lo ven. Digo, empieza y termina, tiene derecha e izquierda, tiene arriba y abajo, tiene un eje, es ordenador y además esto tiene como una cosa de saber completo, ¿no? Enciclopédico. No leyó un libro. De hecho, nos decían a nosotros cuando estudiábamos, no estudien de fotocopias, tienen que ver la obra porque la obra te permite saber dónde se editó, quién la editó, cuáles son las referencias bibliográficas, bueno, todo eso que es del paradigma anterior. Entonces, digo, veía no en un libro, sino en alguna de estas redes, una imagen que me pareció bien interesante y que tiene que ver con esto, ¿no? Alguien que decía, bueno, si algún día llego al cielo o a algún lugar así parecido, probablemente la pregunta por la que me juzguen no fue si fui bueno o si fui malo, sino si pude realizar mi singularidad, ¿no? Claro. Si eso que fui yo, a diferencia de todos los otros humanos, digamos, esa singularidad, ese evento único y irrepetible que implica cada persona, fue desarrollada. Digo, a eso me refiero, que es lo que hay que buscar. Y no es una búsqueda de descubrir, es una búsqueda de construir. Yo digo, lo primero que hay que desarmar es la idea de vocación. Para ir, digo, nosotros con David Setembrino, que es con la persona con la que escribimos el protocolo de orientación a los propósitos personales, ¿no? Yo colaboré en la validación del protocolo, pero fue una herramienta que construyó él, básicamente tomando aportes de la terapia de aceptación y compromiso. Claramente trabajamos en entender que no se trata de descubrir, sino de construir este propósito personal, ¿no? Y este propósito personal no va a cobrar sentido al finalizar una carrera. Y esta es la otra cuestión que hay que desarmar, ¿no? Carrera. Ya con esa palabra sola uno se da la idea de varias cosas. Uno, empieza en un momento determinado cuando dicen largamos y termina en un momento determinado cuando dicen finalizaste. 2, tenés que hacer ese recorrido lo más rápido que puedas. 3, tenés que ganarle a los demás. No se trata de desarrollar esa singularidad que otorga sentido a la vida y que puede proyectarse en una estrategia en la que la carrera es parte, ¿no? Sino se trata de, eso se olvida, y se trata de llegar antes que los demás. Ahora, sí, perdón. Sí. Digo, bueno, esa es otra de las cosas que hay que desarmar, ¿no? Digo, pensar que no se trata tanto de carreras, sino de trayectorias personales donde, además, digo, las carreras tienen mucho que ver con este mundo del que hablábamos antes, el mundo del libro, ¿no? El mundo de las completudes, de los grandes razonamientos. Hoy en día esto también cayó y nos encontramos con un montón de personas que no hicieron el recorrido que se esperaba que se haga para lograr aquello que se logró, ¿no? Encontramos con personas que quizás son activistas ambientales, como Greta hace un par de años, ¿no? Y no es que estudió ingeniería ambiental, sino que pudo identificar qué era lo que la movilizaba y cómo empezaba a construir algo con eso. Y si después se recibió de ingeniera ambiental o de activista o de licenciada en ciencias políticas, fue algo posterior que le sirvió para ese propósito. Yo digo, me parece que es muy importante como adultos que tengamos en cuenta estas cuestiones a la hora de acompañar. Ahora justamente esto mencionaste de una carrera, empieza y tiene un final, y quizás esa persona que lo estudió no sabe qué va a hacer después de la carrera, porque dice, bueno, terminé la carrera, ¿y ahora qué?
Claro. Quizás algunos habrán visto, no sé, la película de Buscando a Nemo. Se liberan, quedan flotando y digo, ¿y ahora qué? Y ahora lo mismo con el tema de la carrera. Le dicen, bueno, vos tenés que estudiar abogacía, te recibís. No es lo que yo quería. Yo quería estudiar periodismo. ¿Qué sería ese ahora qué? ¿Cómo lo enfrenta el adolescente en esa etapa? En principio, esto que decíamos, ¿no? Bueno, el terminar la carrera, el empezar después de que terminó la carrera o ir haciéndolo desde antes, ¿no? Y cómo funcionan los mandatos, digo. Cuando uno descubre algo, en general lo que descubre es un mandato, ¿no? Cuando uno descubre, yo tenía que ser abogado, yo tenía que ser contador, psicólogo, etcétera, muchas veces con lo que se encuentra es un mandato. Cuando arrancamos estos mandatos pueden ser mandatos sociales, ¿no? Bueno, vos que sos de este sector tenés que tener una profesión que sea de este sector, tenés que ser escribano, qué sé yo, o vos tenés que ser trabajador social, porque sos de un sector en el que gracias a que un trabajador social te ayudó, te pudiste recibir. O vos sos hijo de escribano, entonces tenés que ser escribano. O como me dijeron a mí, por ejemplo, que vos, que hago acá, digo, bueno, claramente yo tenía ahí un mandato biológico en el que probablemente, si me hubiese dedicado a la locución, por el tono de voz que tengo, sí, me hubiese sido más sencillo que ser psicólogo, ¿no? Entonces digo, yo me hubiese basado, o si alguien que es muy alto, digamos, tendría que ser basquetbolista. Claro. Entonces digo, esas son las cosas que hay que ir desarmando para no encontrarse entonces con este momento en el que uno se recibe y dice, ay, ¿y ahora qué? Muchas veces pasa que cuando ese mandato fue un mandato externo, la persona se recibe, la familia lo recibe con algarabía, y lo que siente en vez de una realización es un gran vacío. Un gran vacío porque realizó un propósito personal de otra persona, ¿no? Esto, en la perspectiva que estamos proponiendo, se transforma. Digo, si uno logra desconectar la elección de la carrera, la elección del estudio, la elección del proyecto vital, ¿no? Que puede ser que no se realice a través de una carrera, esta es la otra cuestión que hay que ver, digo, probablemente, decíamos Greta, o digo, se puede realizar de distintas formas, ¿no? Cuando uno logra despegarlo de eso e ir realizándolo en el día a día, no le pasa esto. Porque lo va haciendo desde antes, quiero decir. Si a vos te gusta la justicia y tu propósito personal, digamos, en la vida es ejercer justicia o hacer que haya mayor justicia, probablemente elijas distintos caminos. Quizás sea la abogacía, quizás sea el trabajo social, quizás sea el periodismo. Y en cada paso que vos vas dando, antes de recibirte, porque no necesitas recibirte para hacerlo, podés ir escribiendo notas sobre justicia, generando movimientos de activismo social para aumentar la justicia o ayudando a un abogado para que pueda hacer un juicio, ¿no? Entonces no se trata de llegar al final de la carrera para ir haciendo lo que uno desea hacer, sino se trata de conectarse con aquellas cuestiones que nos mueven, que nos dan sentido, que nos orientan, que son valiosas para nosotros, y poner las carreras, las actividades vocacionales, de hobby, no sé cómo la quieran llamar, las actividades cotidianas que cada cual hace, al servicio de ese propósito, ¿no? Me gusta lo del propósito porque es pensarlo de manera integral. Me gusta eso porque si no, cuando elegís una carrera, o por lo menos lo que yo recuerdo en su momento, yo vengo de una familia que no eran universitarios, entonces era todo nuevo ir a la universidad, el curso de ingreso, venir, cómo es la universidad, pero eran solamente meter materias, es decir, como ir, aprobando materias. ¿Y cuántas materias aprobaste? 7, 10, 8, no, ninguna. La carrera. Claro, entonces me gusta esto del propósito porque pasaba mucho con mis compañeros de comunicación que por ahí se recibían antes que yo, se recibieron antes que yo de hecho, pero ninguno trabajaba de lo que estudió. Entonces, pensarlo como un propósito es pensar la historia completa, como quien dice, y darse permiso para que no sea solamente el examen. Se trata de cambiar el a dónde quiero llegar con esta carrera por el de dónde quiero partir. Claro. ¿Qué es lo que quiero ir realizando? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es el sentido, no? Tuve la oportunidad de participar en un congreso sobre adolescencia recientemente, uno de los temas que se trabajó en términos de salud. El proyecto vital es un factor protector muy importante. Digo, una persona que sabe a dónde quiere ir tiene mayores capacidades de afrontar las adversidades que se le presentan en la vida, ¿no?
Yo digo, y está claro y está bastante estudiado, el sentido vital es un poco distinto. No es a dónde quiero llegar, sino para dónde quiero ir, de dónde me muevo, hacia dónde me dirijo, ¿no? Esas preguntas son Y después son en el claves. medio podés ir cambiando también, porque vas descubriendo y... Claramente, porque no se trata de dónde llego, se trata Claro. de qué me sirve, de qué manera la carrera o lo que haga, que puede no ser una carrera, y esto también es bien importante porque hay un montón de formas de aprender Sí. y de ejercer lo que uno aprende en la actualidad, digamos que no necesariamente son una carrera, ¿no? Entonces, integra esto a la elección de las personas. Por eso tampoco es tan importante, digo, en este esquema, empezar una carrera y dejarla. Porque si yo empecé una carrera y esa carrera que empecé me sirvió para entender algunas cosas que sirven para realizar mi propósito, bueno, puedo cambiarla y puedo seguir sumando a lo que yo quiero hacer, ¿no? Ahora, si yo lo que quiero cuando empiezo una carrera es terminarla, ¿qué te encontrás con esos pibes y esas pibas que dicen, perdí 2 años porque me equivoqué? ¿A dónde los perdí esos 2 años? Sí, o esos que pierden ese rumbo, decir, ¿estoy eligiendo bien o no? Entonces es buscar quizás acompañar a esa gente que no sabe si es el rumbo correcto que están tomando. Acompañarlas a saber que, como decía Gandhi, lo importante es el camino, digo, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia la paz? La paz es el camino. Lo importante es conectarse vitalmente con lo que uno está haciendo en ese momento y que eso tenga sentido, ¿no? Bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo del bloque, pero Me encantó, antes, me encantó. yo Sí. por mí estaré uno más, Sí. pero antes que nada, agradecerte, Giancarlo, y si querés comentarnos lo que es el libro que pudieron hacer con tu colega. Lo pueden encontrar en las redes, digamos, si ponen orientación al talento personal, después cambiamos talento por propósito, protocolo de orientación vocacional basado en terapias de aceptación y compromiso. El autor es David Setembrino y yo también acompañando ahí, como dije, la validación del protocolo. De la editorial Acadia, ahí pueden encontrar un protocolo. La verdad que estamos muy contentos con la obra porque permite aplicar este protocolo de 9 encuentros con todas las herramientas, digamos. Con el libro uno puede, y un poco de conocimiento, puede animarse a acompañar a las personas jóvenes y no. Digo, también otra cuestión interesante que fuimos viendo en el desarrollo es que no solo la juventud es un momento, sino que, por ejemplo, ahora que se habla de sexalescencia, quiero decir, de la persona que tiene 60, 65 años, que se jubilaron y que tiene una esperanza de vida de hasta los 90, sí, donde tienen un trayecto vital para seguir y un proceso de orientación a propósitos, viene muy bien también, ¿no? Digo, como para ponerlo en otra línea vital, ¿no? Bueno, a tener en cuenta, nuevamente gracias, Giancarlo. Gracias a ustedes por el espacio, un placer. Y bueno, para comentarles que pasó Giancarlo Cuadrisi Lechese, que es miembro del Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza y presidente de la Sociedad Argentina de Salud Integral de Adolescentes, en adolescentes, SACIA. perdón, SACIA.